A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Un sábado noche más les saluda Emmanuel Lehmann, resguardado aquí al calorcito de los estudios de Radio María en Madrid. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Para quienes se unen a nosotros por primera vez, contarles que este es un espacio que aborda la enfermedad de la adicción en su sentido más amplio y que pretende ser de utilidad para quienes la padecen, en uno mismo o en su entorno más cercano. Lo repetimos a menudo, la adicción no es un vicio ni un dilema moral. Se trata de una enfermedad involuntaria que anula la voluntad y que conduce a la ausencia de uno mismo, a la ausencia de la piel, a la ausencia del alma, a la desconexión de la esencia misma del hombre. Es, en definitiva, una enfermedad que aboca a quien la sufre a ser un intruso en su propio ser. Sin embargo, aquí venimos a dar testimonio. Venimos a demostrar que en esa ausencia es posible llamar presente, que esa sentencia no es irrevocable, que siempre se puede encontrar un destello de luz para orientarse fuera de la oscuridad. Y esa luz, muy a menudo, se encuentra en las historias de quienes transitaron este tortuoso camino y trazaron un mapa de regreso. Yo mismo empecé a recuperarme de la adicción por imitación, del mismo modo que un bebé aprende a sonreír imitando la sonrisa de su madre. Seguí los pasos de aquellos que comprendieron que el viaje de la recuperación es un viaje hacia adentro, un camino de vuelta al corazón. El programa de hoy va dedicado a todas esas personas que fallecieron a causa de la adicción y a sus familiares. Hoy abordaremos el tema de la adicción en la juventud y tenemos para ello a unos invitados maravillosos que nos demuestran que no solo nunca es demasiado tarde, sino que nunca es demasiado pronto para encontrar la recuperación. Tenemos con nosotros a Claudia, una joven de 26 años que estudió un grado superior de acondicionamiento físico y trabaja actualmente como responsable de un gimnasio. Además, acaba de apuntarse a la carrera de psicología. Le gustan el deporte, los juegos de mesa y organizar diferentes actividades con sus amigos. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Emmanuel. Muchas gracias por contar conmigo para compartir este mensaje tan importante de que nunca es tarde para cambiar los malos hábitos en tu vida y esforzarte para conseguir la mejor versión de ti mismo. Qué bien, bienvenida. También tenemos con nosotros a Javi, de 26 años. Actualmente estás trabajando en hostelería y te encantan el deporte y la moda. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí para poder dar visibilidad a la gente y, como has dicho, nunca es tarde para empezar a recuperarse y a darse cuenta de cuando uno no está por el buen camino. Nunca es tarde y nunca es demasiado pronto, como ahora nos contaréis. Y tenemos además a nuestra querida Alicia, que viene a ofrecernos la perspectiva de quien no ha sufrido la adicción. Tienes 20 años y estudias magisterio, un doble grado de infantil primaria. Te gusta la lectura, te he visto llegar, por cierto, con un libro muy bonito, y haces teatro desde hace muchos años. Y por si fuera poco, actualmente eres directora y locutora del programa Protagonistas los Jóvenes, que empezará, si no me equivoco, a emitirse el 30 de diciembre a las 11, las 10 en Canarias, aquí mismo en Radio María. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, sí. A ver qué tal se nos da. Muchas gracias por estar aquí, gracias, de verdad. Gracias para nosotros era importante contar con otra perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Y como no podía ser de otra manera, contamos, como de costumbre, con Andrea Bosque, terapeuta especializada en el tratamiento de las adicciones. Buenísimas noches, Andrea. Buenas noches, muchas gracias.
¿Y qué nos vas a traer hoy? Danos un pequeño adelanto. Pequeño adelanto. Bueno, aparte que intentaré aprovechar la visita de estos jóvenes que nos acompañan hoy, ¿no? Para poder aportar también luz a lo que gira alrededor, que es como se llama mi sección. Hablaremos también de una serie que además, bueno, ahora está muy en boga como serie terapéutica. Ajá, muy bien. Y saludamos también en sonido a Javier Pérez. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a abordar este interesante tema de la adicción y la juventud. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y por dar ejemplo. Estoy seguro que resultará muy, muy interesante para muchos de nuestros oyentes. Voy a empezar contigo, Javi, si te parece bien. La adicción se define a menudo como la pérdida de control. En tu caso, ¿puedo preguntarte por qué comportamiento se manifestó? Por no saber justamente controlarme o no saber parar a la hora de... Bueno, mi adicción es el juego. Ajá. A la hora de no controlar el dinero que estás gastando, o incluso de últimas, antes de parar y hacer terapia como he debido, incluso mis pensamientos adictos me impedían el hecho de voy a ir al casino. Sabía que no tenía que ir y acababa yendo por un lado o por otro y no podía controlarlo. Me contabas antes de subir aquí a la radio que el juego, por desgracia, es un problema muy en auge, ¿no? Especialmente Sí. en la juventud. En tu caso, ¿era solamente casino, también online, o los juegos de apuestas? Yo empecé jugando en salones de apuestas, incluso siendo menor, Uh-huh. porque yo jugaba fútbol, estaba fuera de casa, no, pues cuando tenía 17 años, me acuerdo que fue en Cuenca, que estaba jugando fútbol ahí, vivía con compañeros de equipo y pues empecé lo típico como apuestas deportivas, tal, y como el chico del salón de juego nos conocía, Uh-huh. pues nos dejaba pasar y yo decía que tenía 18 años y fue un poco así que empezó pues echando apuestas de 5 o 10 euros, cosas que se ven, a día de hoy creo que están como normalizadas, ¿no? De a apostar 5 o 10 euros a partidos de turno, a los partidos de turno, a ver si saco algo. Y así fue como empecé, siendo incluso menor de edad. Y entonces empezaste a usar, digamos, ese comportamiento como para evadirte de algo que sentías. Siempre, por al dentro. principio era más diversión, ¿sabes? Ujú. Digamos, el enganche fue cuando ganas una cantidad que en ese momento, pues, puede ser importante para ti. Tipo, pues, si yo con 16 años el equipo me pagaba 500 euros, pues a lo mejor si yo ganaba de repente en un momento 500 euros, pues yo decía, wow, como... Claro. A ver si esto va a ser como la gallina de los huevos de oro, ¿sabes? Y como ahí cuando viene el Claro. enganche, ¿sabes? ¿Y en qué momento te diste cuenta que habías cruzado la línea en la que ya habías perdido completamente el control sobre ello? Yo es que hasta que no empecé a hacer terapia con Andrea, bien, no era consciente de como que era un problema, ¿sabes? Como tal, o hasta que no me metí en... Al final jugaba, hasta que no me quedé como en quiebra, yo no era como consciente de que era un problema. Lo tomaba como que, bueno, se me va de las manos y ya está, ¿sabes? ¿Pero quieres decir que acudiste a terapia por otras razones y No, te diste cuenta de esto? No, ¿o? yo acudí a terapia por esta razón, pero Ujú. pensaba como que, o sea, bueno, ya cuando acudí sí que estaba ya rozando el límite de, estaba haciendo cosas que ya no, pues eso ya involucraba a mi familia o cosas así, pero al principio, pues, cuando no eres como, yo no era consciente de que eso era una enfermedad o era un problema, simplemente pensaba que era mala suerte o ya está, que un día pierdo, otro día gano y cuando quiera paro, pero no es así, ¿sabes? No Ya. es así. Lo entiendo. Y Claudia,
Buenas noches. ¿Cuáles fueron en tu caso los síntomas más evidentes de tu adicción? Pues la verdad es que yo no me di cuenta hasta que estaba esta muy, muy avanzada, y cuando ya llevaba más de 7 años en mi vida, me di cuenta cuando intenté dejarlo todo por mi cuenta. En mi caso, yo era adicta a las sustancias. Uh-huh. Y de hecho, después de dejar todo esto atrás, me he dado cuenta de que en realidad soy adicta a muchas más cosas, a todo lo que me haga salir de mi realidad o me resulte una distracción de todo aquello que no me gusta. Y realmente me di cuenta cuando lo intenté dejar a mi manera, cuando vi que todo lo que sucediera en mi vida por aquel entonces giraba en torno a esa sustancia. Tenía que yo calcular el tiempo que me iba a durar X tarea, asunto familiar, porque por encima de todo estaba que yo le dedicara tiempo a mi enfermedad. No puedo hacer otra cosa que identificarme contigo. Y es verdad, esta sensación de vacío, ¿no? Y luego esta compulsión o obsesión que podemos sentir con aquellas cosas que nos alivian de alguna manera la sensación esta de vacío. Hablaba de hecho Javi, ¿no? de empezar por divertirse. Y es verdad que en la juventud el consumo, al menos lo fue en mi caso, suele empezar por encajar o divertirse, ¿no? ¿Qué dirías, Claudia, que el consumo de drogas te prometía al principio, como la libertad, o la aceptación, la paz, ¿no? de esta sensación de vacío, y qué fue finalmente lo que te quitó? Pues voy a empezar contestándote a la pregunta por el final, porque a mí las drogas me lo han quitado todo. Y yo, como tú dices, empezó siendo otra actividad de recreo. Empecé muy joven, con 13 años. Ya tenía gente en mi entorno que bebía los fines de semana. Era una persona muy tímida y me ayudó. Pues al principio el alcohol era un fiel amigo que te ayudaba a soltarte, a encajar mejor. La verdad es que desde el principio tuve una relación horrible con esta sustancia, porque me sentaba de culo y al día siguiente me encontraba muy mal, ¿no? Pero poco a poco fui tonteando con más sustancias. Encontré a mi fiel amiga que dentro de lo que cabe era una droga blanda, o así me autoengañaba, mejor dicho yo. Que te hago un spoiler, no existen ni las drogas blandas ni las drogas duras. Tomamos nota. Y me di cuenta de que podía utilizarlo para desconectarme de las cosas que no me gustaban, como tú has dicho. Y resultó que al final me acabó desconectando de las emociones que no me gustaban y desconectando de todo lo demás. Me acabé desconectando de mi familia, de mi vida y de mí misma. Y tenemos con nosotros a Alicia, te hemos presentado antes, y nos ofreces esta perspectiva de alguien que no ha sufrido la adicción. ¿Cómo percibes tú la adicción? ¿Qué te dice esa palabra? Bueno, vale. La adicción, la verdad es que parece, o sea, desde fuera se puede percibir de muchas formas, y creo que es muy fácil caer, ¿no? También incluso digo a la adicción al propio móvil, o sea, es algo que te ofrece muchas posibilidades y parece como, pues eso, que te ayuda a escapar. Uh-huh. O sea, que tú, si tuvieras, por ejemplo, que definir la palabra adicción, ¿sería el escape? Sí, escape, sí. Vale. Y también eso, que siento que es algo muy fácil caer, que al final puedes pensar, no, ¿cómo voy a caer yo en una adicción? Pero realmente es eso, estás rodeado de todo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que la sociedad y especialmente la juventud lo minimiza?
Sí, están muy normalizadas muchas adicciones. Muchos comportamientos Sí. de adicción. Sí, has Sí. mencionado el del móvil. Sí. Y es verdad que ahora hablamos cada vez más de comportamientos adictivos que no tienen por qué ser, digamos, los más habituales, como el alcohol o como las drogas, sino que... Sí. La pornografía, por ejemplo. Sí, sí. Ujú. Sí. Totalmente. Sí, al final todas las actitudes que practiques compulsivamente pueden convertirse en una adicción apenas En sin un que te des uso cuenta. patológico, ¿no? de algo. Si te estás incorporando ahora a Radio María, permíteme darte la bienvenida. Estás escuchando Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones. Nuestros protagonistas de hoy son los jóvenes y nos acompañan 3 de sus mejores representantes, Claudia, Alicia y Javi. Vuelvo contigo, Claudia. Se habla a menudo de tocar fondo, una manera de describir el punto de inflexión en el que uno parece rendirse a lo evidente, ¿no?, de sus problemas. ¿Cómo describirías esa sensación de estar absorbido en una espiral de sufrimiento y qué fue, en tu caso, lo que finalmente te dio el coraje para buscar ayuda? Muy buena pregunta. Desde luego el fondo de cada uno solo lo conoce él mismo. Yo agradezco que el mío fuera el que ha sido y no tener que verme en la calle, porque mi adicción ya me llevó a sitios muy oscuros. Acabé viviendo en una casa ocupa, regodeándome con narcotraficantes, haciendo cosas que hoy en día no me enorgullecen. Uh-huh. Y la verdad es que mi fondo lo encontré cuando ya estaba en casa y ya me había convertido en una adicta funcional. Podía fumar 7 u 8 porros al día, ir a trabajar, apenas comer, apenas dormir. Y para la gente que no me conociera, aparentemente ser una persona normal, o sea, sin este tipo de problema como es la enfermedad de la adicción. Pero mi familia también estaba sufriendo esa enfermedad y yo ya no podía autoengañarme, porque yo ya lo estaba intentando por mi cuenta y no podía. Yo ya tenía que pedir ayuda. Y al final darte esa curita de humildad, reconocer que tú solo no puedes, que ya no eres tú el que consume la droga, sino que la droga te está consumiendo a ti, está consumiendo tu vida. Pues para mí ese fue mi fondo y lo que me hizo aceptar la ayuda, porque mis padres fueron los que insistieron en darme ayuda. La acepté a regañadientes. Yo no quería, la primera vez que fui a Andrea a terapia, yo no quería dejar la droga. Yo quería que me ayudara a sobrellevarla. Yo pensaba que podía ser todavía una adicta más funcional, si cabe, pero todavía me estaba autoengañando. Sí, es que a veces parece que siempre podemos cavar fondos más crueles, ¿no?, y más profundos. Y eso no es necesario. Cuando te escucho, y gracias por tu sinceridad, de verdad, me has llegado al corazón. No es necesario, digamos, llegar tan al fondo. Y es verdad que muchas veces el tocar fondo son las pérdidas de dignidad, ¿no? Javi, la gente suele decir solo tienes que querer dejarlo. Pero estoy seguro de que sabrás bien que la voluntad no es suficiente. ¿Cómo abordas tú esta cuestión? Eso suena fácil, pero en el caso de las adicciones no es así. Pues yo también tuve que tocar fondo y de hecho yo pedí ayuda y aun pidiendo ayuda yo seguía jugando, seguía apostando. Es decir, que hubo unos meses que yo hacía terapia, pero no lo hacía correctamente porque incluso engañaba a mi terapeuta de que jugaba, de que lo estaba dejando y seguía consumiendo y seguía jugando. Y pues
es que tuve que, o sea, bueno, al final pues tuve que internarme en un sitio, en un centro durante unos 15 días y no tuve más remedio que al final afectó a mi familia, la vi tocar fondo a mi familia y ese fue como el punto de inflexión a mí que me hizo ver que la vida es mucho, o sea, que o lo dejaba o no, o no sé cómo podía acabar, ¿sabes? O sea, es como, no hubo como más narices para parar, ¿sabes? Porque ya era como, me estaba dando cuenta que así era, o sea, no sé dónde iba a acabar, literalmente. Claro, claro. Oye, y claro, siendo jóvenes, esto os lo pregunto a los dos, ¿cómo se equilibra el deseo de vivir una vida social, entre comillas, normal, con la necesidad de mantener la recuperación en un primer lugar? ¿Cómo lo manejáis vosotros? Es decir, tienes que poner límites en tu vida social para no olvidarte que eres un adicto en recuperación. A mi caso no me afecta, o sea, puede afectarme en ciertos círculos en los que me pueda rodear que se ve como dinero, cosas así, pero mi entorno no suele jugar, no suele apostar. Digamos que en ese sentido yo tengo un entorno sano de amigos, tengo amigos son ¿sabes? Y no me influye, no. Sí que es verdad, cuando sale el tema, pues intento un poco evitarlo o no. O sea, hay como consumo en redes sociales que ahora como el consumo de gambling, que se llama así, como está de moda, el hacer live. ¿Qué es el gambling? El juego, ¿sabes? O sea, hay gente que se dedica a streamear, a hacer directos de jugar de casino, de tal. Pues eso, antes me ponía un poco los dientes largos, pero a día de hoy, pues llevo una vida, no me afecta mi vida con mi recuperación, ¿sabes? No es algo como, a lo mejor en su caso, que depende qué círculo tengas. ¿Y tú, Claudia, has tenido que poner límites a las personas con las que te mueves? O... Bueno, yo en mi caso cambié completamente mi círculo porque yo realmente no tenía amigos, tenía compañeros de consumo y es verdad que al principio cambió también mucho mi rutina y descubrí que mi vida sin consumo era muy aburrida, pero resulta que eso me gustó un montón. Ahora me encanta tener una vida sin sorpresas. Ahora la gente que me rodea es gente con la que me voy, por ejemplo, a hacer planes tipo de pino a pino, ahí a tirarme tirolina y ir al gimnasio. O sea, han cambiado mucho mis fines de semana, pero todos esos cambios han merecido la pena. Mi familia, hay parte de mi familia pues que todavía se piensa que lo mío ha sido un proceso, como yo realmente no he tenido un problema con el alcohol, lo mío eran otras sustancias, pues en estas fechas, viene ahora la Navidad, te siguen ofreciendo. No, gracias, no apetece. Claro, y ya está. Una abstinencia total. Sí, la verdad es que yo ahora estoy así muy a gusto. Muy bien, muy bien. Quería decir que, por ejemplo, en mi entorno, yo cuando consumía normalmente iba a jugar solo. Entonces, a día de hoy, pues, como mi entorno de amigos es consciente de cantidades o cosas que tal, ninguno como que es cómplice o se ha dado cómplice como, voy contigo, vamos a jugar, vamos al casino. Es como todo lo contrario, ¿sabes? Por eso te digo que en mi caso, mi círculo, pues no me afecta mucho porque era yo solo el que iba a jugar. Me parece muy importante esto y es verdad que a menudo la adicción es un secreto y se convierte en algo que hacemos en solitario y que nos guardamos para nosotros. Sí, porque yo me avergonzaba, sí. Exactamente. Cuando vas y pierdes X cantidad de dinero es que es como... La culpa y la vergüenza. Sí. Alicia, según tú, ¿hay conflicto entre la diversión a vuestra edad y la sobriedad? Yo creo que sí, que está muy, muy extendido, que el plan base es quedar a beber o a lo que sea, irse de fiesta y tal, es algo que está muy extendido. Que yo pienso que de vez en cuando no está mal, pero sí que es verdad que cuando se termina convirtiendo como en todos los fines de semana, eso ya empieza a ser como un problema. He visto muchos casos así. Qué bueno. Sí.
¿Cuál fue la reacción, Claudia, de tus amistades cuando comunicaste que habías decidido dejar de consumir? ¿Hubo juicio, admiración, rechazo? Pues la verdad es que la única amiga que conservo del pasado no se lo creía. Me dijo, venga, sí. Es que no me conocía sin consumir. Bueno, nos conocemos desde hace 7 años, realmente sí me conocían, pero no se acordaba de mí sin consumir. Y fue pues lo típico cuando una persona lo deja con su ex y vuelve, lo deja con su ex y vuelve, pues igual me dijo, venga, sí, me vas a decir tú que vas a dejar esto, si es imposible, si no hay un día que no te haya visto yo. Y la verdad es que ya no se lo creía y yo puede ser que tampoco. La verdad es que yo la última vez que consumí no pensé que iba a ser la última vez. Yo voy a ver cuánto aguanto. Y la verdad es que me lo tomé como un reto personal muy gratificante. A día de hoy, o sea, hace años me preguntas, porque a día de hoy llevo 2 años y 7 meses limpia. Enhorabuena. Gracias. Y no me hubiese imaginado que mi vida, o sea, que la vida tenía esto preparado para mí. Sí, lo dejo todo, ¿no? Tengo que decir que sigo siendo adicta, consumo series a tope. A veces compras por internet y es verdad lo que decía Alicia, que a día de hoy la sociedad nos lo pone muy fácil, tenemos todo a nuestro alcance y yo siento que tengo que estar como muy alerta y a la mínima intentar darme cuenta de cuál de mis comportamientos empieza a ser compulsivo y cuál de las actitudes se me puede ir del control. Otra de las que se habla muy a menudo es el de las propias relaciones interpersonales entre seres humanos. Hemos de hecho hablado antes de otros tipos de comportamientos como redes sociales, como la tecnología, como la pornografía. La misma comida también. O el azúcar. La comida compulsiva, efectivamente. ¿Para vosotros proviene del mismo mal, de la misma necesidad de huir de uno mismo? Puede ser una forma de tapar, tal vez. Comportamiento impulsivo. En mi caso, por ejemplo, como le pasaba a mucha gente, si me pongo nervioso o estoy como intranquilo, a lo mejor antes me daba por comer y como para saciar esa intranquilidad o ese nerviosismo que tenía. Supongo que mucha gente se sentirá y esto es interesante porque es verdad que conociéndonos y conociendo, digamos, y esto hablo en primera persona, el hecho de que soy un adicto en proceso de recuperación para siempre, y que por lo tanto soy una persona que cae fácilmente en la obsesión y en la compulsión, tengo que tener cierta vigilancia, ¿no? En vuestro caso, ¿hay algunas concesiones o sacrificios personales que tenéis que hacer en vuestra vida para evitar caer en ese tipo de comportamientos? Pues, a ver, yo no lo considero un sacrificio porque la verdad es que no lo he hecho nada de menos, pero yo, por ejemplo, no tengo redes sociales. Bueno, es que esto empezó antes de yo dejar de consumir y no lo considero un sacrificio, la verdad. A mí me pasa como a Javi y de vez en cuando también tengo comportamientos compulsivos con la comida. Y hay veces que me he tenido que prohibir, digo, no voy a empezar con este turrón porque es que me lo voy a acabar yo. A lo mejor eso sí lo puedo considerar más un sacrificio. Cuidado entonces en estas Navidades, cuidado esos turrones.
A veces, compartir lo que uno siente puede ser el primer paso para empezar a cambiar. Este programa, gracias a las historias de nuestros invitados, puede ser una manera de identificación, y así nos lo estáis demostrando escribiendo a nuestro correo. Recuerda, no te arrepientas nunca de tu historia, porque puedes salvarle la vida a quien nos escucha. Si sientes que tú o un ser querido está sufriendo un problema de adicción, no te quedes en silencio. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Toda información y dato personal será tratado con estricta confidencialidad. Podemos quizá ofrecerte una orientación inicial. Muchas gracias, Andrea. Lo cierto es que estamos recibiendo correos impresionantes. Muchísimas gracias a quienes lo hacéis. Animamos a quienes nos escuchan a hacerlo, porque lo cierto es que nos llegan al corazón. Llegados a este punto, vamos a escuchar una canción que me ha parecido ideal para el tema de hoy. Se llama Jugábamos a Dios, del cantautor cubano Silvio Rodríguez. La canción narra un recuerdo de la juventud, donde los protagonistas se creen inmortales y lejos de todo peligro. Se trata de una obra poética y filosófica profunda, que utiliza la figura de Dios de una manera metafórica y reflexiva, como un comentario sobre la ambición, la soberbia y la ceguera humana. El arte de Silvio Rodríguez capta poéticamente la esencia de la adicción, el trágico juego de ser todopoderoso que se revela en la juventud. La recuperación es precisamente el momento en el que el adicto abandona esa ilusión de control y acepta que puede elegir vivir en la humildad y en el espíritu de esperanza. Se trata, de hecho, de uno de los fundamentos de los programas de recuperación de 12 pasos que usan los grupos de ayuda mutua como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, entre otros. Escuchemos esta bonita canción. Jugábamos a Dios con tiza, pizarrón y escuela. Cuando era ganador el barco de más alta vela. Jugábamos a Dios sin reparar en ser felices. Saltábamos al sol sin tiempo para cicatrices, sin horas ni lujos, pelotas, bromas y dibujos, gigantes, divinos, al aire y además con trino. Ahora que se fue el tiempo bienaventurado, te invito a conocer de nuevo un corazón alado, modesto, gastado, que al verte ha recordado ser un Dios enamorado. Y esto ha sido Jugábamos a Dios, una hermosa canción del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Si te gusta la música que ponemos en el programa, os hemos preparado la lista oficial del programa en Spotify. Nos encontrarás escribiendo Voces de la Esperanza Playlist en el buscador de la aplicación. Estás escuchando Voces de la Esperanza, Hablemos de Adicciones, aquí, en Radio María.
Y ahora sí, señoras y señores, ha llegado el momento de escuchar a nuestra querida Andrea Bosque y su sección Lo que gira alrededor. Todo tuyo, Andrea. Buenas noches. Bueno, en la sección de hoy de Lo que gira alrededor os traigo una serie que puede abrir muchas conversaciones. Ahora mismo está disponible en algunas plataformas de streaming y se titula Yo Adicto. Está basada en el libro autobiográfico de su creador, Javier Giner, que lleva el mismo título. Giner es escritor, director y guionista, ha trabajado muchos años en el mundo del cine y de la comunicación y ha colaborado con productoras como la de Pedro Almodóvar, por ejemplo, y dirigido ficción y documental. Aquí, en Yo Adicto, se expone con una honestidad enorme para contar su propio proceso al reconocer su adicción, pedir ayuda e ingresar en un centro para recuperarse. Pero bueno, hoy no quiero centrarme tanto en él, que es el protagonista evidente, sino en lo que gira alrededor, que es su familia, ¿no? Y especialmente su madre. Desde una perspectiva más terapéutica, una de las cosas para mí más valiosas de la serie es cómo relata las dinámicas familiares que se generan alrededor de una adicción. Los silencios, la sobreprotección, la culpa, los pactos tácitos, la ocultación a otros familiares, la sensación, ¿no?, de caminar siempre sobre brasas, ¿no?, y no saber bien qué hacer, que tantas familias seguramente vivan en casa. La madre es quien aparece como un ejemplo clarísimo de codependencia, ¿no?, esa forma de querer que nace desde el miedo, del agotamiento, del dolor y un poco del deseo desesperadísimo de que su hijo esté bien, ¿no?, y que se ponga bien, aunque ella también pueda quedarse agotada. La vemos en ese lugar tan común y frecuente para muchas mamás, ¿no?, justificando, negociando, ocultando y aguantando. Y luego está por otro lado su padre, en la serie, ¿no?, él mucho más contenido, que parece más ausente, en apariencia más funcional, que conserva un poquito más la calma, pero está igualmente atrapado en la misma tormenta, ¿no?, porque se le ve, ¿no?, un hombre que vive preocupado, impotente, como va anticipando el duelo, ¿no?, y ese cansancio. Y para mí, vamos, una de las escenas potentísimas de la serie es cuando el protagonista estalla con sus padres, ¿no? Y aquí, desde luego, mis felicitaciones al actor Oriol Pla, porque su interpretación es soberbia y es que además le ha valido recientemente un premio Emmy internacional, el primero en otorgarse a un actor español, que desde luego no me extraña, porque, o sea, esta parte de la serie es... de hecho, la encontré en Instagram para traer aquí, pero por si alguien la ve, no quería hacer spoiler, porque es que sí, hay que verla, ¿no? Uh-huh. En la escena en cuestión, el protagonista está al límite y se produce una explosión emocional llena de verdades, ¿no? Él dice demasiado rápido, mucha verdad junta, ¿no?, hacia sus padres, y muchas familias se reconocerán en ese momento, ¿no?, cuando de golpe salen a la superficie pues toda la rabia, la frustración y todo lo que nunca se dice, ¿no?, que está ahí pero tapado. Pero bueno, antes de seguir con la sección, quiero que escuchemos el tráiler porque creo que capta bastante bien el tono emocional del que estoy hablando y así os seduce un poquito para verla. Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo. Mamá, necesito ayuda. Soy tu educadora. Te esperan días moviditos. Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh? Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera. Insistís en huir de vosotros mismos. Estoy muerto de miedo. ¡Ah! Quiero que me quieran, pero todavía no sé cómo. Porque todavía no sé si se me acaban ya las maneras de querer. Para ganar algo siempre hay que perder algo. Es importante que no te rindas, ¿vale? La verdadera valentía reside en aceptar que lo mejor que tenemos es hacerlo lo mejor que podamos. Merece la pena no dejar nunca de intentarlo. Perdí el control. Entré en el terreno de la locura. Me convertí en adicto.
Bueno, buenísima. Antes de seguir, hago una advertencia para quien sea sensible o esté en un momento vulnerable de su proceso. La serie muestra consumo explícito en varias ocasiones. Entonces, bueno, aunque yo siempre lo traigo aquí desde un enfoque terapéutico, ¿no? Para intentar ver más allá de lo que vemos en la serie, intentar identificarnos o proyectar personas y que sirva un poco de cura. Pero bueno, me quería hacer esta advertencia porque, bueno, pues puede no ser algo adecuado según la fase de recuperación en la que esté cada quien, ¿vale? Bueno, para mí una serie magnífica, muy fiel a la realidad de un adicto, de su entorno, de la vida en una comunidad terapéutica, que es el caso donde se interna él, y bueno, utilizan muy bien todas las consignas y el vocabulario que se usa en recuperación. Está súper bien escrita y muy bien interpretada. Entonces, bueno, cuando ves la serie con un poquitín de distancia, como os decía, ¿no? Viéndola como un poco desde esa perspectiva terapéutica, entiendes algo fundamental, que es que la adicción no ocurre en un vacío donde solo está el que consume, ¿no? Siempre arrastra un poco todo lo que tiene alrededor. ¿Alguien de aquí ha visto la serie o se ha leído el libro? Yo aún no, pero tengo pendiente de verla. Pues yo sí la he visto, sí. ¿Sí? Sí, me pareció francamente interesante y me sorprendió para bien. Sí, muy buena, pues súper recomendada, ¿vale? Aprovechando el hilo de la serie y el tema de las familias, que es un poco el eje de mi sección, me gustaría saber para nuestros invitados, empiezo por ti, Javi, si quieres, ¿cómo recordáis que era vuestra relación con la familia cuando estabais en consumo? En tu caso, cuando estabas jugando. Pues fatal, de últimas, de hecho, casi prácticamente rota. Así fue. Bueno, bien. Y... O sea, al punto de casi, pues, cortar mis padres, casi... O sea, el punto de inflexión era o yo iba al centro o se cortaban relación mis padres conmigo en todos los sentidos. O sea, tocando fondo literal. ¿Y tú, Claudia? Pues la mía más de lo mismo, pasó en muchas ocasiones por puntos desesperados. Cuando yo me iba de casa, mis padres ya no sabían qué hacer. Ya yo era mayor de edad, entonces tampoco podían hacer nada. Y además nuestra relación, por mi parte, se basaba en la mentira. Porque yo les he mentido muchísimo, claro, para mantener viva mi enfermedad. Y en muchas ocasiones, para yo seguir en la comodidad de mi casa, a consecuencia de mis mentiras, llegar tarde, pues muchas peleas y les he tratado muy mal. Y bueno, sigo por aquí, Javi, porque tengo muchas preguntas, porque estoy convencida de que con vuestras respuestas, además de ayudar a muchos jóvenes a identificaros, seguramente muchos padres que estén en ese lado, ¿no?, en el que sus hijos tienen una adicción al juego, a las sustancias o X, pues seguramente les podéis aportar mucha luz, ¿no? Porque en ese momento hay una falta de comunicación grande, como decís los dos, las familias están rotas, ¿no?, y la relación está rota, entonces tampoco hay información, ¿no? ¿Cómo creéis que lo vivían ellos en su lado, Javi, en aquellos momentos de consumo? Pues yo creo que desde un punto desde el desconocimiento, más cuando es una adicción nueva, entonces pues yo creo que no terminaban de entender del punto desde por qué haces eso o el dinero que gastas, o yo creo que al final desde una confusión de no saber ni qué hacer ni por qué yo hacía eso. Claudia, ¿qué en aquel momento de adicción activa, qué te hubiera gustado escuchar o qué hubieras necesitado tener o saber por parte de tu familia que en tu caso pues no tuviste? Pues la verdad es que lo que le hubiese gustado escuchar a mi enfermedad y lo que hubiese necesitado escuchar eran cosas completamente
opuestas. Creo que mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, y en muchas ocasiones el no negarme darme más dinero, negarme ayudarme más de la cuenta, fue lo que me hizo espabilar, de cierta manera, y agachar la cabeza con ellos. La verdad es que no sé si les puedo pedir más, porque es que dieron todo lo que estaba en su mano por ayudarme. ¿En tu caso, Javi? Igual, yo creo que de hecho dieron incluso más de lo que podían en ese momento para intentar ayudarme en todos los sentidos. Oye, y ahora que estáis en recuperación, ¿qué papel tiene vuestra familia en vuestra vida y qué papel ha tenido en vuestra recuperación? Pues bueno, en mi caso yo vivo solo y mi familia está como a 2 horas de Madrid, y sí que tenemos un constante contacto. Y pues, por ejemplo, en mi caso, cada 6 meses, pues por obligación, mi madre viene aquí a Madrid para renovar la prohibición del juego automática, o mi madre o mi padre. Y pues bueno, al final sé que puedo contar con ellos en el momento si tengo algún bajón o si tengo algún pensamiento adictivo o lo que sea, pero pues gracias a mi trabajo pues no suele ser común en mi día a día. Pero sí, al final el tener confianza y contacto es lo más importante que tengo con ellos, así. Qué bueno. ¿Claudia? Bueno, en mi caso han pasado de ser mis mayores enemigos a el mayor apoyo que tengo hoy en día. Todavía a veces me cuesta gestionar mi relación con ellos, porque no dejo de ser una adolescente o joven adulta que vivo en su casa, porque ahora que me he metido a la universidad y trabajo y todo, pues necesito su ayuda para gestionar el tiempo. Pero bueno, la verdad es que nuestra relación ha cambiado por completo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por vuestra experiencia, por compartir y por poner voz a algo que muchos jóvenes viven en silencio, y por recordarnos que la recuperación no es un camino que se hace solo, y que cada historia puede abrir un espacio de esperanza para los que están al otro lado. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante, y esto es todo por hoy. Mucho, Andrea, muchísimas gracias, como siempre. Estás escuchando Voces de la Esperanza, que hoy son las de nuestros jóvenes, pero muy sabios, invitados Alicia, Claudia y Javi. Si te sientes identificado o quieres compartir tu historia con nosotros, escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Tu correo será tratado, por supuesto, con máxima confidencialidad. Os voy a contar que escuché recientemente un podcast sobre el conflicto armado en Ucrania, donde entrevistaban a una joven soldado de 19 años. Me impactaron sus fuertes convicciones morales y su brillo, ¿no?, que se escuchaba en la voz. Pero no pude evitar reflexionar sobre la inmensa distancia que separa su vida de la de cualquier chica de su edad. De algún modo, esto me recordó a los sueños y anhelos truncados por la adicción que yo mismo perdí durante mi adolescencia y edad adulta temprana. Mientras la mayoría de los jóvenes se dedicaban a estudiar y divertirse con amigos, pues yo libraba una batalla contra un enemigo invisible en las trincheras de una guerra íntima y privada. Claudia, ¿qué sueños has podido retomar ahora que has depuesto las armas? Pues desde luego sueños que yo pensé que eran inalcanzables y que no iba a llegar a tener nunca, ni podía llegar a permitirme tener. Y digo, me voy a quedar tontita de todo lo que me venía en su día. Pero la verdad es que estaba tan sumida en dedicarle mi vida a la droga que nunca había encontrado algo que me apasionara tanto como para dedicarle 4 años de mi vida
hice un grado superior casi de rebote. Dije, bueno, como tengo el bachillerato, no hice selectividad, dije, como tengo el bachillerato, voy a estudiar un par de añitos más, que eso no es nada. Y la verdad es que he tenido la suerte de descubrir, bueno, dicen que también la experiencia te enseña un montón, ¿no? Pues debe ser que yo, tantas taritas mentales que he sacado de todo esto, digo, tengo que explotarlo. Y empecé haciéndome un curso de psicoterapia en una universidad a distancia, de esos cursos que son de 200 y pica horas, que te dan créditos para la universidad. Ahí ya se me clavó una espinita y dije, joder, si es que esto me apasiona, me encanta entender el porqué de las cosas. Yo que empecé en recuperación leyéndome un montón de libros de autoayuda, de hábitos, me gusta entender el porqué de las cosas, ¿no? Por qué he dejado que gran parte de mi adolescencia, más de 8 años de mi vida, se dediquen única y exclusivamente a desarrollar un mal hábito que solo me llevaba a destruirme por dentro, y cómo he podido transformar eso en tan poco tiempo gracias a las herramientas que me ha ofrecido Andrea. También un programa de 12 pasos en el que me ha apoyado mucho. También, que hacemos terapias de grupo y me ayuda más gente con la misma condición que tengo yo. Y bueno, todo eso me animó a seguir estudiando, bueno, más bien empezar de nuevo y apuntarme a la carrera de psicología. Pues mucha suerte. Gracias. Esto me recuerda, ¿sabéis los GPS? Cuando te pierdes en el campo y pones recalcular ruta, pues siempre podemos hacerlo. ¿Cuál es, Javi, tu mayor esperanza para el futuro? Pues bueno, a día de hoy me siento agradecido por mi proceso, por el día a día, por los amigos que tengo, por la familia que tengo, por la casa donde vivo. Y la esperanza pues es el ir cumpliendo como pequeñas metas, tal vez hacer las cosas bien en el día a día, ser una buena persona y cuidar mis relaciones y hacer cosas que a mí me sientan orgullosos y me sientan sentirme como vivo, que es un sentimiento, sobre todo el de estar agradecido por cómo soy a día de hoy, por la gente que me rodea, que realmente hace relativamente poco que lo estoy como experimentando. Entonces creo que podría ser eso, no sé. Enhorabuena de verdad. Y Alicia, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros. Oye, mucha suerte con tu programa radiofónico, que seguiremos con mucha ilusión. Protagonistas los jóvenes, el gran estreno, el 30 de diciembre a las 11, a las 10 en Canarias, aquí en Radio María. Una última pregunta para ti. ¿Qué te llevarías de este programa? Bueno, la verdad es que no quería hablar porque estaba encantada escuchando vuestros testimonios, os expresáis súper bien y la verdad que me parecen muy importantes. De verdad, muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí. Y la verdad es que, no sé, me llevo pues esa sensación de, jope, qué importante, ¿no? Esta labor que se hace en la radio, ¿no? De llegar a las personas que pueden estar experimentando este tipo de problemas y apoyar desde aquí. Muchísimas gracias. Pues gracias, Alicia, Claudia y Javi. Muchísimas gracias por vuestra sinceridad, vuestro ejemplo. Os deseamos mucha suerte en vuestro camino de recuperación y personalmente quedo a vuestra entera disposición. La ciencia nos dice que la adicción es una carga y la fe nos recuerda que no estamos llamados a llevarla solos. Precisamente, Jesús nos hizo una de las promesas más grandes de alivio y descanso para quienes se sienten agotados, como muchos de nuestros jóvenes. Cuando pedimos alivio en la oración, no solo pedimos que el dolor desaparezca, sino que pedimos la fuerza para levantar la carga que llevamos. Recemos juntos las palabras del Evangelio de San Mateo.
Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y os daré alivio. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Solo me queda daros las gracias por acompañarnos un sábado noche más en este espacio de esperanza. Si al escuchar el programa te has identificado o crees tener un problema de adicción, piensas que un ser querido pueda tenerlo, pide ayuda. La esperanza está a una llamada o un WhatsApp de distancia, o a un correo también, porque nos puedes escribir a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Estaremos encantadísimos de orientarte. Podéis volver a escuchar este y otros programas en la sección de podcast de la página web de radiomaria.es o en otras plataformas de podcast. También podéis encontrarnos en redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Nuestro próximo programa abordará el tema de la creatividad y la adicción con unos invitados maravillosos. Se emitirá el sábado 20 de diciembre a las 11 de la noche, 10 en Canarias, aquí, en Radio María. Cuéntaselo a quien creas que podemos ayudar. Estas han sido las voces de la esperanza de hoy. Adiós. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.